Vamos a analizar este tema precisamente y sobre todo las perspectivas que vienen tras conocerse los resultados de ayer domingo en los que Mauricio Macri se impuso ante Daniel Scioli. Vamos a conversar esta hora vía telefónica desde Argentina precisamente con el director y fundador de la organización Diagnóstico Político, Patricio Justo. Gracias, señor Justo, por estar con nosotros. Le recibimos a esta hora. Gracias por el llamado, un gusto. Encantado una vez más de volver a conversar con usted. Lo hicimos ayer, al igual que con el licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, Facundo Bey, que nos acompaña también desde Argentina, pero vía Skype. Gracias, licenciado. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Igualmente para usted. Voy a comenzar con el señor Justo a propósito de las perspectivas que hay del gobierno de Mauricio Macri. Ayer hablábamos de una tendencia, hoy ya es una realidad. Mauricio Macri gobernará Argentina luego del 10 de diciembre de este año. Pero ¿cómo se ven las perspectivas de cambio estas que están planteando Macri? Eliminar el control cambiario en la medida que sea posible, hacer reestructuraciones económicas sustanciales para sacar a Argentina de ese estancamiento que mantiene de 3 años que no crece su Producto Interno Bruto, de una inflación también alta. ¿Puede hacerlo, señor Justo, cuando no tiene el Congreso plenamente a su favor? Yo creo que a priori sí puede hacerlo, aunque la dimensión de los desafíos que va a enfrentar Macri, principalmente en lo económico que usted menciona, son muy grandes. Desactivar el cepo, que es una de las cuestiones que está ahora más mencionadas en este último tiempo y que Macri le presta especial atención en su conferencia, es muy difícil porque la economía argentina, el problema de fondo es una gran crisis de confianza. Un montón de cuestiones que se vinieron haciendo en los últimos años que tienen que ver con el aumento de la inflación, una emisión monetaria descontrolada, aislamiento de los mercados, emisión de bonos, que no se sabe bien el monto en muchos casos de esas emisiones. Todo eso genera una crisis de confianza no solamente en el ahorrista común que busca dólares, sino en los inversores. Así que eso va a tener que ser gradual, indudablemente, y Macri ya dio alguna señal en ese sentido. Cuando en un primer momento se especulaba, se hablaba de un shock, ahora Macri empezó a hablar de una reforma gradual, porque es realmente un tema muy complejo lo que hay que resolver en términos económicos en nuestro país. Bueno, hay un punto que también al cual se refirió Macri en su momento y tiene que ver con la suspensión de Venezuela del Mercosur y la aplicación de la cláusula, digamos, democrática del bloque, algo que ya el canciller de Uruguay está desmintiendo porque dice que las condiciones en Venezuela no están dadas para que se aplique ese requerimiento, esa promesa de campaña que ofreció Macri en su momento. Licenciado Bey, voy a conversar con usted a esta hora para consultarle si este triunfo de la oposición en Argentina, como bien decía el analista en la nota anterior, puede constituirse en un efecto dominó para otros países, no solo en las elecciones legislativas de Venezuela que él mencionaba, sino también, por ejemplo, en otros estratos como Centroamérica, como México. ¿Realmente Latinoamérica se cansó de la izquierda y está virando hacia un polo más conservador y derechista? Creo que hay que ser muy cauto en este caso. Hacer una extrapolación tan amplia es un poco riesgosa en este momento. Me parece que habría que estar más atento a los procesos internos de cada uno de esos países y no considerar que esto puede llegar a ser un giro epocal de corte continental. En el caso de Venezuela, la acumulación de conflictos sociales y políticos es totalmente independiente de si hubiera vencido, en este caso Scioli y Macri, el resultado que tendría en la elección. Creo que hay que probar en este sentido de razonar si efectivamente los resultados de las elecciones venezolanas por delante hubieran sido muy distintos si ganara tanto Scioli o hubiera ganado, o como ganó en este caso Mauricio Macri. Claro. Señor Justo, con respecto a las alianzas, a esas estrategias, a movimientos de piezas que pueda realizar Mauricio Macri de cara a la política exterior, ¿cree usted que Argentina va a darle la espalda a naciones como Bolivia? O no hablemos de darle la espalda, pero sí a mantener un poco la distancia política con naciones como Bolivia, como Ecuador, como Brasil, como la misma Venezuela, y pueda hacer un viraje hacia otro tipo de horizontes como Estados Unidos, horizontes europeos, que le puedan dar mayor sustentabilidad económica al país, que al final es lo que necesita Macri? No, yo creo que todo lo contrario. Macri va a tener una posición aperturista y de intentar reconstituir relaciones internacionales que son estratégicas para la Argentina y que en estos últimos años realmente hemos terminado, digamos, se han desgastado y han provocado una cierta situación de aislamiento internacional de Argentina. Macri ya dijo que sus prioridades son en primer lugar Brasil, donde va a ser su primera visita de Estado, Estados Unidos y la Unión Europea. Y puso en cierto cuestionamiento las relaciones con China y con Rusia, que
aumentaron significativamente en términos políticos y comerciales en los últimos tiempos, pero con todos los vecinos de la región, más allá del caso de Brasil, yo creo que van a mejorar las relaciones, y la intención de Macri con lo de Venezuela no es algo, digamos, personal, sino que tiene que ver con un nuevos gestos que quiere dar él políticamente en cuanto a la institucionalidad, no solo a nivel de Argentina, sino en la región, él invocando este protocolo de Ushuaia firmado en el 2007, que dice claramente, en términos democráticos, por ejemplo, no debería haber presos políticos en un país miembro del Mercosur. Más allá que es difícil concretar un cambio en ese sentido, que todo el Mercosur se pronuncie, no deja de ser un gesto político significativo de Macri, mostrando un nuevo perfil internacional. Bien, señor Bey, le quería preguntar, porque traigo a colación, ya para ir cerrando con ambos, las declaraciones del jefe de gabinete del gobierno de Cristina Fernández, Aníbal Fernández, donde decía que Macri y Scioli quedaron empatados, que 700.000 votos no es una diferencia abismal para decir que ellos, durante 12 años en el kirchnerismo, lo hicieron mal. ¿Usted qué piensa de esas palabras? Pienso que, como todos sabemos, un balotaje se gana con un voto de más y esto no queda en ningún momento en discusión. Ganar o perder por 350.000 votos no hace la diferencia en lo que es una elección. En términos políticos, en la búsqueda de construir una identidad partidaria y una identidad política de cara a ser la oposición, creo que las palabras de Aníbal Fernández se dirigen a demostrar que la mitad de la población eligió casi en un guarismo muy similar un candidato que era respaldado por el gobierno saliente. Ahora creo que hay que inscribir, esas palabras no están dirigidas a la población en general, esas palabras no están dirigidas a los votantes de Mauricio Macri, están dirigidas a los votantes del peronismo en el momento que ahora se desata el momento de internas para la reconstrucción del peronismo como oposición, donde la competencia va a ser bastante importante durante estos 4 años y le van a dar, en cierto sentido, más allá de una serie de dificultades estructurales y coyunturales que va a tener Mauricio Macri, pero le va a dar también un cierto aire, porque el peronismo va a empezar a buscar un nuevo eje, un nuevo líder, o un nuevo tipo, si no un nuevo líder, un nuevo tipo de liderazgo que resuelva lo que no pudo resolver en estas elecciones. Una última inquietud para usted, señor Justo. La gran perdedora, como dicen algunos medios, de las elecciones de ayer domingo es la presidenta Cristina Kirchner. ¿Usted qué piensa? En parte estoy de acuerdo con esa premisa, sobre todo porque hubo un momento decisivo en la campaña del oficialismo, que es cuando el ministro Florencio Randazzo se niega a ser el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Randazzo quería ser candidato a presidente. A partir de ese momento aparentemente no había plan B y termina en un proceso que deriva en la candidatura de Aníbal Fernández, en la provincia de Buenos Aires, uno de los políticos con peor imagen a nivel nacional, y impulsado por la presidenta Cristina Kirchner. Esa fue, digamos, la clave para perder la provincia de Buenos Aires, que es el 37% del padrón, el principal distrito, y muy probablemente haya sido un peso muerto que termina siendo decisivo en la derrota de Daniel Scioli. Y además, previo a esto, Cristina ya había impuesto otros candidatos que perdieron en distintas provincias del país. En el balance final, la presidenta se queda con las manos vacías. Bueno, señor Justo, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Ha sido un placer. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Despedimos al director y fundador de la organización Diagnóstico Político desde Argentina vía telefónica, Patricio Justo, y también vía Skype. Agradecemos a usted, licenciado, por acompañarnos. Facundo Bey, de la Universidad de Buenos Aires. Que esté muy bien. Estén muy bien ustedes, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a ambos. Cerramos con él, o con ellos, mejor dicho, este segmento postelectoral en Argentina del análisis interesante, y hacemos una pausa. En breve continuamos con otras noticias internacionales que también son de su interés. No se aparten.